Bueno, yo arranqué en 2013 cuando tenía 15 años. Recuerdo qué fue lo que a mí me dio ganas de empezar a hacer stand-up. Básicamente yo disfrutaba mucho de contar chistes cuando era chico. Miraba videos de chistes de Videomatch, trataba de acordar de memoria y después iba y se lo repetía a mis hermanos más grandes, a mis amigos o a mis primos. Y cuando fui creciendo, ya entrando más en la adolescencia, acceso a redes sociales, internet, Twitter, medio que me empieza a interesar escribir yo o inventar yo chistes propios o por lo menos que surjan de mi cabeza. Y fue sobre todo en Twitter que empecé como a escribir los primeros chistes que se me ocurrían. Y a fines de 2012, cuando tenía 14 años, estando en Facebook, veo un video de un compañero de la primaria, al que no veía hace bastante, y lo veo en una muestra de stand-up, él haciendo stand-up, micrófono en mano y hablando un monólogo de su vida y demás, y le hablo como, digo, che, ¿qué onda esto? Digo, yo sabía lo que era el stand-up porque había visto a One Reich, a Peto Homenaje, Nati Carulias, Juan Barraza, o sea, todo lo que era el stand-up de VH1, más o menos años 2008-2009, y Sangiao, como los primeros monólogos de stand-up que se hacían más virales y masivos. Entonces conocía el género, no sabía que se podía aprender ni estudiar, entonces le pregunto, ¿qué onda esto? Y me dice, no, es la muestra de un taller que hice. Y digo, ¿y dónde lo hiciste y con quién? Y me pasa la información, y esto fue en diciembre de 2012, y yo en marzo de 2013, cuando terminó el verano, ya estaba arrancando el taller de stand-up con Lucho Mellera, Fer Metili y Pablo Mazzola, que fueron mis primeros docentes. ¿Y te acordás la primera vez que actuaste, que hiciste stand-up, perdón, enfrente de un público? Sí, o sea, recuerdo, esa etapa la recuerdo muy, muy fresca porque la verdad que lo disfrutaba mucho, no solo, o sea, recuerdo que ya de por sí pasar al taller a exponer, porque uno en el taller es como vas escribiendo y haciendo los ejercicios y los compartís con todos tus compañeros, y era un taller numeroso de 20, 25 personas, y era pasar al frente y contar lo que uno había escrito, ya esas primeras vergüenzas y las primeras veces que veía risas dentro del taller y decir, digo, che, lo que estoy diciendo está haciendo morir de risa a este grupo de gente que no conozco, que no me conocen a mí y están riéndose. Y obviamente tenía que ver que la primera vez que me subí a un escenario a hacer mi primer monólogo, sí, no, me lo recontra acuerdo. Me acuerdo la fecha, ese nivel, sé que creo que fue 5 o 6 de julio del 2013. Fue una muestra, y las muestras tienen ese condimento de que obviamente la gente va a ver eso, y es como cuentan con una banca de respaldo, pero aún así fue increíble. Fue en el Belma Café, que ahora no están, creo que cambió, se llama de otra manera, pero había 250 personas, más o menos. Bastante. Sí, bastante, más o menos era ese nivel de gente, capaz, sí, 200 personas, y fue increíble, me recuerdo. ¿Y en esas primeras veces sentías vergüenza antes de salir al escenario? Va, vergüenza no, pánico escénico. No, sentía mucho nervio y ansiedad, que es lo mismo que me sigue pasando ahora. La verdad que no, en el pasar de los años no experimenté diferentes sensaciones, sino que siempre fue como el 10 minutos antes de arrancar y de salir a escena, decir por qué mierda estoy haciendo esto, por qué no me gusta el ajedrez o las matemáticas o no sé, la botánica, pero a mí me gusta hacer esto. Y después, una vez que termina, siempre es el satisfacción y bienestar, en el 99% de las veces, por suerte. Claro. ¿Y en qué momento decidiste mandarte también para TikTok? Y lo de TikTok es mucho más reciente, te diría que es como no sé, capítulo 10 dentro bueno, tampoco que mi vida merezca un libro, ni mucho menos, pero es como que fue mucho más reciente, o sea, pasaron muchas cosas en el medio que me llevaron a conocer TikTok y a empezar a hacer videos ahí, pero pasé por Instagram, pasé por todos los caminos de redes sociales que uno se imagina. Y en TikTok básicamente entré porque fue en la pandemia, en la cuarentena, me descargué TikTok y empezaba a ver que yo soy mucho de Twitter, o sea, paso más tiempo en Twitter Sí. que en otro sitio. Y veía que los videos virales que se levantaban en Twitter eran todos de TikTok, o sea, todo estaba pasando ahí, nadie subía algo solamente a Instagram
y eso causaba un efecto que se replicase en otros lugares, más allá de que puede ser, no es que... No hablando de una foto como puede ser una foto de Susana Jiménez en Instagram que va a tener revuelo, sino un video normal de algo, Sí. de algo que sea humor. Todo empezaba a pasar en TikTok y me pasaba que veía que capaz se hacía viral un TikTok y la gente en Twitter hablaba como algo burlable más que nada. Era como, Claro. che, mirá, se viralizó esta pelotudez de alguien haciendo un podio de los mejores, no sé, las mejores canciones para tener sexo. Sí. Y bueno, entonces ahí arranco como a hacer parodias en base a lo que se hacía viral en Twitter. Era como, veía un TikTok que causaba como así una gracia o algo bizarro y yo hacía la parodia como lo adaptaba a mi manera. Eso en 2020 y en 2021 ya le había empezado a agarrar la mano a la plataforma, empezaba a entender por dónde iba la mano y me puse como un objetivo entre comillas que era, che, yo quiero estar, quiero tener la mayor constancia que pueda tener en esta plataforma. Entonces me acuerdo que dije, voy a subir un video por día. Estupidez, un delirio, es muy difícil. Pero en su momento, cuando no se sabía cómo funcionaba el algoritmo, parecía que había que hacer eso. De hecho sí, y lo siguen diciendo, que Sí. lo que decían era un poco de, que después se supo un poco más adelante, que era mantener siempre la misma constancia. Es, si vos subís un video por semana, es un video por semana y es el video por semana. Yo dije, vamos a tratar de meterle un video por día. Y obviamente no pude, pero era como estando, no sé, 3, 4, 5 videos por semana y ahí la cuenta empezó a tomar, no sé, mucho crecimiento y bueno, subiendo más videos la probabilidad de tener un video viral era más alta, porque cuanto más videos, más chances hay de que un video tenga repercusión. Y así fue como paulatinamente con el pasar del tiempo, sobre todo en 2021, la cuenta empezó a crecer a pasos agigantados. ¿Y te acordás ese primer TikTok o video que se volvió viral? El primer video fue justamente, de hecho, es el primer video que subí más o menos, se podría decir, a TikTok, que se hizo viral en Twitter, en verdad. Era este video de una chica que hacía un video que era como las mejores canciones para tener relaciones. Nada, re buena onda el video, como que re simpático, no es que... Pero bueno, la gente empezó como a... En Twitter pasa mucho eso, algo se hace viral y la gente opina al respecto y era como, pero qué canciones de mierda, pero quién tiene sexo escuchando música y así, como todas opiniones al respecto. Yo dije, che, yo voy a hacer lo mismo, pero voy a elegir 3 canciones muy bizarras, ¿sí? No sé, elegí la intro de Poner Franchella, la canción de Cancho, la canción de Yayo. Y ese video, me acuerdo que lo subí a Twitter, ya que ahí se estaba hablando del tema, y explotó, y tuvo, no sé, como un palo de reproducciones, o no sé, 500.000 reproducciones, no recuerdo cuánto, pero me acuerdo que eran esos tweets que yo veía como como usuario de la red, que tenían, no sé, 20.000 favoritos, y era como, che, ¿cómo hay 20.000 personas o más opinando y hablando de esto al respecto? Y eso se dio viral en Twitter y en TikTok creo que también tuvo un buen número de reproducciones, pero ahí recuerdo que fue como, che, ok, esto tiene que ser el camino, tiene que ser por este lado. Claro. Y volviendo por ahí un poquito para atrás al stand-up, antes de TikTok quizás, ¿cuándo sentís vos que hubo un momento en el que te diste cuenta que ibas a poder dedicarte a la comedia? No, de hecho, o sea, antes nunca hubo esperanza, o sea, era el sueño, pero cuando yo arranqué a hacer esto a los 15 años y era como, qué bueno saber a lo que te querés dedicar siendo tan chico, pero al mismo tiempo es peor, porque es como ahora estás en la obligación de cumplirlo o de llegar a eso. Sí. Yo me anoté en la facultad, hice toda la facultad deseando pegarla, entre muchas comillas, en ese momento, como que mi sueño era, sí, me vi obligado a dejar la facultad porque mi carrera como artista me lo demandaba, pero era imposible que pase eso. O por lo menos era, de hecho, al pasar de los años fue como, bueno, esto capaz, lo más probable es que sea un hobby. Y ya estaba re amigado con la idea de que yo iba a tener un trabajo normal de 8 horas y, no sé, por lo menos relacionado a lo que estudié, que también me gustaba lo que estudié, que era comunicación social, entonces también me interesaba. Y me recibí y todo, y era como, bueno, esto va a ser un hobby y va a ser la pasión que se va a llevar de una manera paralela a lo profesional. Entonces era como, de hecho, me tomó por sorpresa esto que pasó hace un año, que es como, che, acá puede haber algo laboral. Pero yo estaba completamente entregado. De hecho, sí, o sea, lo he contado, pero si a mí venía alguien y me decía,
vas a actuar una vez por mes en un teatro de 80 personas, esa va a ser así, yo firmaba con sangre, digo, realmente firmaba con sangre que por lo menos no iba a seguir haciéndolo. Claro, sí, o sea, este año verdaderamente te sorprendió. Sí, todo el final del 2021 y este principio, bueno, y todo este 2022 fue como me sorprendió y o sea, sigo como, no creo que todavía no lo he naturalizado. ¿Y el primer meeting cuándo fue? El primer meeting es el show, o sea, yo Sí, en 2021 cuando TikTok ya estaba empezando a tener más relevancia en cuanto a mis seguidores, porque también hay algo que es interesante de comentar y es que todo esto pasó en la pandemia y cuarentena y como que no había mucha manera de testear si lo que pasaba en una plataforma china, por decir, digo, como en una plataforma que no teníamos ni idea nadie, se iba a materializar en la calle. Y cuando se empezó a liberar un poco las restricciones, la gente empezó a salir más a la calle, veía que alguien me saludaba y decía, vos sos el de TikTok, y yo digo, che, qué mierda, ¿qué está pasando acá? sí. Y ahí, en paralelo, el teatro empezaba como a reabrirse muy de a poco y mi productor me dice, che, estando en agosto de 2021, yo tenía 150.000 seguidores en TikTok, me dice, existe la posibilidad de volver al teatro en octubre, ¿te imaginás? Haciendo un show en el Teatro Piccadilly, es un teatro para 280 personas, pero está el 50%, o sea, son 140, y olvídate que conozco el teatro, me dice, metiendo 80, 85, la función ya está, se arma. Bueno, dale, qué sé yo, está bien, digo, paso a paso, o sea, Sí. yo todavía el show no tenía el show armado, y ahí arrancaron 2 meses, desde agosto hasta octubre, de cerrar el show, o sea, que todo lo que tenía escrito y ya armado y testeado con cosas nuevas, tengan un concepto y una idea, y sacarlo a la venta. Y lo sacamos a la venta un mes antes, se agotó a las 16 horas más o menos, Increíble. una locura. Ya encima el teatro liberaba el 70, o sea, se vendieron 210 entradas en 12, 15 horas, era como, che, ¿qué está pasando? Sí. Digo. Y tampoco no me consideraba yo tampoco como, no era que veías a mis cuentas en redes sociales y decías como, bueno, sí, era obvio, tenés tanta cantidad de seguidores, no, en Instagram tenía 10.000 seguidores y era como, Claro. que para mí eran suficientes. Es decir, los teatros entran 200, ¿qué me importa? O sea, hay 10.000, es un montón. Y ahí fue el primer show, o sea, fue el 22 de octubre del 2021, y como fue tan rápido, o sea, como se agotó tan rápido, armamos otra fecha, y armamos una fecha en noviembre, y después surgió la posibilidad de hacer una función en La Plata, que yo nunca había actuado fuera de Capital, y se armó en La Plata, y después fui a Rosario, y ahí fue como, che, de la nada en diciembre me encontré teniendo shows el 4, el 12, el 16 y el 18 de diciembre del 2021, que digo, no solo hoy porque hay mundial, pero son fechas que no hay teatro, nunca se hace el teatro, termina en diciembre, porque la gente ya deja de salir un poco en esa época del año y era como, che, lo que pensó como una función aislada en agosto para un show en octubre, terminaron siendo 7 funciones en el fin del 2021, que ahí fue que me llevaron y me animé a tomar la decisión de renunciar a mi trabajo estable y tradicional y yo digo, y se dice apostar por mi carrera, que no era apostar porque había una realidad, digo, había con qué, Sí. no por hablando de mi talento, sí, sino digo, No, pero había algo tangible. claro, que digo, estaba- la gente quiere ir al teatro y las funciones se están vendiendo, o sea, es simplemente animarse. Y además tenía la banca de mis viejos que también me han apoyado siempre, entonces eso fue como que me animé a dar el mini salto, se podría decir. ¿Vamos? Dale. Bueno, igual hicimos un cambio de ubicación porque el sol nos estaba matando, pero Estaba pesado. seguimos hablando de los mitines y Ok. lo que te quería preguntar es cómo sentiste vos de distinto el primer mitin con el último de este año. Bueno, sacando de que obviamente cambió mucho fueron 2 teatros distintos, pero puntualmente noto cómo a partir de arrancar a trabajar en la radio fue cambiando un poco la diversidad del público, tanto en género como en rango etario. Gracias a la radio me di a conocer a mucha más gente y eso hizo que fuera cambiando. Capaz antes venía gente únicamente por TikTok y la gente que me ve en TikTok era, no sé, más hombres y entre 18 y 22, 23 y ahora con la radio me ve gente más grande o es más común que capaz vengan padres e hijos. Entonces sí, cambió, bueno, ni hablar del show en sí, que el show también cambió y mutó
muchísimo por cómo estoy yo en escena, por cosas que le fui agregando a medida que pasaba el tiempo, así que lo veo muy diferente para bien. Ok. Son, o sea, está la misma esencia, pero muchísimo mejor. Y hablando de la radio, ¿cómo llegaste al USU antes que nadie? Eh, bueno, ¿cómo llegué? O sea, ¿cómo te contactaron? Sí, creo que estoy tratando de pensar como cronológicamente cómo mejor contarlo, pero yo el primer acercamiento que tuve con Nico fue en febrero de este año porque yo tenía una función en el teatro, entonces básicamente dije, che, ¿por qué no invitar gente que no conozco en persona, pero que nos seguimos y que hay aparentemente buena onda? Entonces invité a gente lo que se puede decir del medio, que básicamente es gente con el tilde verificado en Instagram, eso fue lo que hice, entonces mandé varias invitaciones. Nico me responde, me dice, me quiero levantar, me dice, estoy justo de vacaciones, pero me re encantaría verte, me dice, como que me re gustaría. Eso fue en febrero de este año, dejamos de hablar. Y en marzo él me invita a una nota, a Nadie Dice Nada. Porque también se había justo hecho viral un video en TikTok, era como de uno que decía si en el mundo hay más puertas o ruedas. Y justamente él había visto mi video sobre el tema, entonces empezó a joder y dice, quiero que venga el trinche, muy divertido. Y fui, efectivamente, hicimos la nota. Me acuerdo que la pasé re bien, como que, nada, yo tampoco, todavía ni todavía le encuentro mucho la comodidad a hacer entrevistas, por más que ahora la esté pasando muy bien, pero en ese momento era como, che, me siento como re bien, como que estuvo re buena. Y, y después que terminó la nota, esto fue un miércoles, un jueves, y el lunes me escribe su productora, me escribe Valen, y me dice, che, Nico quiere tener una reunión con vos me escribe el finde, dice, el lunes. Sí, o sea, no sé, la nota fue un miércoles, un jueves, ese mismo sábado me llega el mensaje de Valen, y el lunes tuve la reunión con él, y ahí me dijo que estaban armando un nuevo programa, que iba a ir antes que Nadie Dice Nada, se llama Antes que Nadie, la franja horaria de 8 a 10, que ya tenía conductor, a los tres conductores, o sea, a Diego, a Mica y a Cande, me faltaba un cuarto integrante y que quería que yo ocupe ese lugar. Y ahí fue que dije, wow, o sea, no me lo esperaba para nada, no me esperaba ni en pedo que sea esa la propuesta a la que me iba a llegar, y lo pensé y dije que sí. Esa fue como. En teoría se dice que. O sea, no sé si esto es 100% cierto, creo que sí, pero como que Diego y Nico se habían juntado para ver como posibles cuartos integrantes para el programa. Y Nico o Diego como que le quería mostrar particularmente videos de YouTube de una persona, y que cuando entra a YouTube lo primero que le recomienda a YouTube es mi entrevista en Urbana con el programa de Seba que había pasado hace 10 días. Dijeron, no, mirá el trinche, y se quedaron a ver la entrevista, y ahí fue como, che, es este pibe. Tremendo. Como que fue un poco también que el algoritmo aparentemente hizo su trabajo. Eso, no sé si está así, pero bueno. ¿La dudaste en algún momento por el horario, por Sí, meterte en la obvio. radio, por...? Yo dudo todo siempre, porque pienso mucho las cosas, pero. O sea, y mi cerebro funciona que ante cualquier trabajo, pienso primero en lo negativo antes que en lo positivo. Y no, pensé como, che, pero el horario no es medio adverso para mi trabajo que es de noche, porque las funciones son a la noche, y si yo quiero actuar entre semana en otra provincia y tengo que viajar, ¿cómo hago? ¿Cómo se puede, cómo puede maridar con lo que yo quiero hacer? Y al mismo tiempo pensé, che, pero es una barra oportunidad para que me conozca un montón de gente que hoy no me está consumiendo, porque la verdad que no me conoce gente por TikTok, y acá hay otro público que capaz no me sigue en TikTok o no me tiene y me puede conocer, y trabajar con gente que no solo que es talentosa, sino que trabaja en los medios hace un montón de tiempo, era como, che, está buenísimo para uno formar equipo, porque la verdad que el trabajo del stand-up es muy solo, es un unipersonal de humor, entonces es como estás vos solo siempre, y por más que tengo mi equipo, es como que en escena estoy yo, y en los triunfos es como estás solo, y en las malas también, es como medio, me faltaba eso de equipo, y encima hacerlo con gente que es tan talentosa era aún más atractivo. Y hablando de eso, de cómo describirías al trinche de estando solo en el escenario haciendo stand-up y al trinche de la radio.
O por ahí puedes decirme que son iguales. No, son, a ver, obviamente hay una... Sí. Sería raro que sean dos personas distintas, pero por lo menos hay una realidad, y es que el vivo cara a cara en el teatro tiene otra cosa que la radio y que el online y que todo lo grabado y y el horario, es todo muy diferente el contexto, creo yo. O sea, yo en el escenario capaz me doy el lujo de decir cosas que son un poco más bárbaras que en la radio, pero sobre todo porque también es mi personalidad y sé que el que me vino a ver a la función y está cara a cara conmigo, yo le puedo decir algo que entiende que es de ese contexto, que en la radio, primero, número uno, de 8 a 10 de la mañana, uno está en una energía que son dos sintonías diferentes, ese horario que el de la noche, y ni hablar de que, no sé, es otra la onda. Claro. Pero, o sea, yo creo eso, que está bueno por lo menos el trabajo en la radio y con puntos en común con el teatro, y es que por lo menos en las funciones a mí me gusta que haya improvisaciones con el público, donde uno va construyendo en conjunto con una persona que no conoce, y en la radio se va construyendo todo el tiempo, minuto a minuto, con gente que al principio no conocía, pero que no nos conocíamos, y ahora es como son parte de mi equipo. ¿Y cómo funcionó eso? ¿Hicieron un programa de prueba, una reunión de prueba, o se la mandaron al aire? No, fue suerte, creo. Okay. Sí, la verdad que no, nadie se conocía con nadie, o sea, salvo Mica y Cande, que se conocían, que habían trabajado juntas. Sí. Diego conocía a Gaspi por Radio Mitre, pero después entre nosotros nadie se conocía más allá de eso que te nombré. Entonces medio que tranquilamente podría haber pasado que primer programa y que sea ¿cómo cuesta esto? Cero. La primera semana de programa sentía que estaba trabajando con ellos hace 5 años. Increíble. Creo que eso fue... tuvimos una reunión previa, pero Mica estaba de viaje. O sea, como que fueron encuentros así muy informales y de conocernos un poco como sabiendo que igual nos vamos a conocer al aire. Claro. Así que fue, creo, no sé, suerte o destino, no sé cómo decirlo. Salió así. Sí. Y bueno, cambiando de tema, en tu biografía tenés que sos DT. Sí. ¿Querés explicarle a la gente qué es eso? Sí, le explico a la gente. DT significa de terror, porque en uno de los, no sé cuándo fue, creo que fue en junio más o menos, o sea, a un mes de programa, subieron un video a Instagram de un clip del programa, y uno de los comentarios era, no me acuerdo de memoria cómo era, pero básicamente decía, qué pésimo ejemplo como ejemplo de pibes quemados, refiriéndose a mí, tipo, cero estudio, cero trabajar, cero investigar, de terror. Dice, era un mensaje que era como 5 renglones de descargo contra de rabia y descargo contra mí, contra toda la generación que yo influencio. Y me causó muchísima gracia. A mí siempre me hace divertir mucho las cosas así en redes sociales, cuando tampoco son... La realidad es que no me está diciendo nada grave. No es que era algo, que ojalá se muera tu familia, ¿no? Era como algo... Sí. Esas cosas me divierten mucho, entonces dije, es genial esta... Además, la captura del comentario era yo como hablando, decía, salí con una cara de idiota total, y abajo el comentario diciendo cero estudios, cero tratar de investigar, y que esto es espectacular. Genial. Y le dije, me lo pongo como biografía, me parece muy divertido. Y hablando de los comentarios, ¿solés leerlos y eso en Instagram, en TikTok, en donde sea? Sí, leo. O sea, hago el ejercicio de leer porque hay que hacerlo. Por lo menos en los programas de YouTube, cuando se sube el programa de YouTube, siempre entro a chusmear los comentarios y ver no solo como qué fue lo que más gustó del programa, sino también cada tanto, si bien uno dice, cuando uno piensa en comentarios siempre piensa en como cosas que no son constructivas, cuando en verdad hay mucho constructivo, porque sobre todo la verdad que el público y los oyentes del programa hay muy buena onda, no es que no hay casi nada de hate ni comentarios así nocivos o graves. Entonces yo entro a leerlo para ver qué dice la gente. Sí. Y en mis redes también. Y una de las últimas preguntas, ¿tenés algún nuevo desafío o algo en lo que quieras introducirte, por ejemplo? No tengo
tengo nada certero, sé que tengo ganas de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y la verdad no me limito a nada, en verdad. Sé que estoy abierto a cualquier propuesta, sea teatro convencional o ficción o streamear solo en mi casa también, no sé, es como que, o hacer cosas en YouTube. Siento que todavía no, no solo no exploté mi potencial, sino que también hay muchísimas cosas por hacer que quiero intentarlo al menos. Ok. ¿Y tenés algo preparado para el año que viene que puedas adelantarle a la gente? Sí, bueno, no sé, nada que. No es ninguna primicia. Personalmente sé que van a haber muchas funciones, sé que mucha gente, por lo menos en Capital Federal, no llegó a ir a las funciones y. Bueno, antes que nada, justamente, pero tengo muchas funciones en la costa. En enero del 2023 hay muchísimas funciones en la costa atlántica, así que si van a estar por Pinamar, Gesell, Mar del Plata o San Bernardo, busquen mi Instagram que una fecha seguro van a encontrar para poder venir al show. La idea es que también siga por un buen tiempo del 2023 el mismo show y quién te dice que el 2023 también sea año de cambiar y estrenar uno nuevo. Eso es lo que pienso. Ok. Así Bueno, que sí. Bueno, muchas gracias. a vos. Eso es todo.